Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para cada uno de ustedes y ya estamos aquí, por supuesto, una vez más con cada uno de ustedes cuando son las 2 de la tarde ya con 15 minutitos. Buenas tardes para todos ustedes también que nos están siguiendo en Facebook, pero pues lo prometido es deuda. Les habíamos comentado que iba a venir alguien especial de la ciudad de Grand Rapids y hoy tenemos pues por supuesto a Evette Pittman. Bienvenida. Welcome. Yay. Bueno, pues vamos a estar hablando un poquito acerca de la marcha que se llevará a cabo mañana, 1 de mayo, para mantenerles informados, por supuesto, a cada uno de ustedes acerca de las reglas que hay que seguir y esta información que, por supuesto, es muy importante para que ustedes sepan y no se pongan en riesgo y pues lo hagan con mucha responsabilidad al momento de la marcha de mañana, 1 de mayo. Vamos a estar hablando con ellos, por supuesto, acerca de ello y Jen nos va a estar ayudando para hacer preguntas y, por supuesto, yo voy a estar también aquí para darles más información. Jen. Hi everyone and welcome to Al Mediodía. Can you hear me now? Of course, yes. Okay, so I'm here to help out with translating and asking Evette some questions. So our first question is, are the organizer of the Movimiento Cosecho, do they have the appropriate permits to carry out the march for tomorrow, May 1st? Unfortunately, no, they do not. But we are very hopeful as a city that they will reach out to us. We are open and we are welcoming and we are hopeful that they will be willing to work with us. La pregunta fue, ¿los organizadores o el grupo de Movimiento Cosecha cuentan con los permisos adecuados para realizar la marcha de mañana, 1 de mayo? A lo que Evette respondió que no, pero que esperan de que las personas que están encargadas, por supuesto, de esta gran organización de Movimiento Cosecha puedan comunicarse con algunas personas de la ciudad de Grand Rapids. Is it necessary to have a permit to march? So no permit is needed if they are choosing to walk or march on the sidewalks. However, participants are required to stay on the sidewalks and follow all crosswalk signals. A permit is needed to walk or demonstrate in the street so that city staff can plan for road closures and traffic safety. The permit is also needed for the use of a bullhorn, sound truck, or any other electronic sound amplifying device. Without that permit, any participant who enters the street or uses a sound amplifying device may be cited by police and or arrested. La pregunta que hizo a Jen fue, ¿es necesario tener un permiso para marchar? La respuesta de Evette es sí. Sí, hay que tener un permiso para marchar en las calles. En las banquetas no. Por la banqueta pueden marchar libremente, pero en las calles no. La razón es que hay que establecer ciertas cosas, hacer ciertos arreglos. En este caso, por ejemplo, para que las personas, por ejemplo, del Departamento de Salud, de Emergencia, como en este caso las ambulancias o los policías, o cosas así, por si algo llegase a ocurrir en la carretera, para que ellos estén preparados de lo que se va a llevar a cabo el día de mañana. Pero hasta el momento, como mencionamos hace unos minutitos atrás, las personas encargadas de Movimiento Cosecha aún no han sacado ese permiso, así que sí, quizás sí va a ser posible que ustedes puedan ir y marchar, pero será en las banquetas. Así que, Jen, por favor, continúe. Y otra cosa más es que no pueden usar nada de... Sí, perdón, me olvidé mencionar esa parte. También otra de las cosas que ella también mencionó es de que si van a ir mañana, si están planeando ir para lo que será esta marcha, no pueden llevar como de esas cosas que hacen ruido. Son en inglés se llaman horns, pero trompetas o cosas así. Para la voz o para otro sonido no se puede. Entonces sería en este caso sería la trompeta o la cosa que hace ruido para levantar la voz más, ¿verdad? No es permitido llevar eso el día de mañana. Por los permisos. Por el permiso que no se ha realizado. Gracias, Jen. Bueno, pues vamos a continuar con Jen haciendo las preguntas y yo aquí tratando de responder algunas también. What are the risks of a person going to the march if there are no corresponding permits?
Well, safety is our first consideration with the City of Grand Rapids. We want to make sure that we have the city resources out there so that everyone is safe, and without a permit, we don't have the information that we need to make those kind of decisions. Also, a risk is the potential to be cited or arrested. Again, without a permit that allows you to march in the streets and or to use sound amplifying devices, you could be cited or arrested. Bueno, pues se dice ella de que más que todo ellos lo que están viendo es la seguridad de todos los residentes o de toda la comunidad que radica aquí en el estado, por supuesto de Michigan, en este caso de Grand Rapids. También se dice de que si las personas no siguen al pie de la letra, porque no se ha sacado ese permiso, si no siguen las leyes, por ejemplo, en este caso de no llevar esas trompetas o esas cosas para hacer ruido, si no obedecen a eso podrían ser arrestadas. Así que por la razón es simple y sencilla de que no tienen el permiso para hacerlo. Las personas, como mencionaba, de Movimiento Cosecha aún no han sacado ese permiso. Además, las autoridades y todas las demás tampoco están preparadas para algo así el día de mañana. Jen? What is the correct way for protesters not to enter into conflicts with the laws of the city? So we encourage people to march on the sidewalks, to not impede traffic, to obey the crosswalks or the signs or the signals. But again, the most important is to march on the sidewalks and to not use any sound amplifying devices. Bueno, pues preguntaba Jen que cuál es la forma correcta para los manifestantes de no entrar en conflicto en las leyes de la ciudad. Pues Evette respondió que pues es ser obedientes, ¿no?, a las leyes, mantenerse bajo la ley, en este caso caminar en las banquetas y también no llevar los electrónicos o las cosas que no están permitidas para esta marcha del día de mañana por su propia seguridad. And how long in advance should you request permission for a march for any future plans for anyone interested? So the earlier the better. The earlier that we have information, it allows for the city to plan for city services, excuse me, and to work with organizers to choose locations that fit the needs of your demonstration. For instance, we have over 90 plus parks, plazas, bridges, different areas that we can work with you to use if that's what you would like, as well as working with you with your route. We work with traffic safety and mobility and GRPD to help you plan a safe route, a route that doesn't impede traffic as much. And also, when we have advanced planning, just like anything, if you're planning a birthday party or if you're planning a graduation, advanced planning allows you to have a successful event. Bueno, pues la otra pregunta que hizo Jen fue ¿cuál es la forma correcta para los manifestantes de no entrar en conflicto con las leyes de la ciudad? Evette responde que es así de simple, ¿no? Al igual que si usted está organizando cualquier tipo de evento, ellos tienen parques y muchos otros lugares disponibles para que se pueda llevar a cabo cualquier tipo de evento, pero para eso hay que planificarlo con anticipación, hay que hablar con la ciudad, sacar esos permisos que son requeridos y se puede hacer de esa manera. Así el departamento de policía, todos pues están en la misma página, ¿no? Y pues todo está resuelto y así se pueden evitar muchísimas cosas. Malos entendidos y también accidentes también que quizás puedan ocurrir, y pues ya así la ciudad está preparada y sabe lo que va a acontecer. Así que para todos ustedes que nos están siguiendo en Facebook, por favor, es sumamente importante que compartan esta información, porque esta información sí es de una importancia muy, muy grande. Así que para todos los latinos que nos están escuchando, por favor, compartan esa información, ya sea con sus primos, tíos, hermanos, sus padres o no sé, las personas que estén tratando de pronto de ayudar mañana para esta marcha del 1 de mayo, que será una marcha, se dice, masiva. Así que para que estén preparados también en ese sentido de lo que va a ocurrir si no se acatan a las leyes de la ciudad de Grand Rapids. And who can request these permits? Absolutely anyone. By the Constitution of the United States, we have the First Amendment, which affords everyone the freedom of speech, the right to assemble and gather. So anyone can request this permit.
Jen preguntó quién puede solicitar este permiso para hacer este tipo de marchas o este tipo de cosas. Evette respondió que pues cualquier persona que viva aquí en Estados Unidos puede hacerlo. Recordemos de que estamos en un país libre y uno de los amendments es que está instituido, o en la Constitución también está instituido que nosotros tenemos libre expresión, pero para eso pues hay que seguir también un proceso y sacar todos los permisos que se necesitan para hacer este tipo de cosas. Evette, can you tell us what are the main requirements to request a permit for a march or for a demonstration? Absolutely. We like to know the date. Oftentimes in the city of Grand Rapids, as you know from your radio program, we're a very busy city. There's lots going on. So we want to make sure that a location is open and available for you. So the date, the location, the time that you would like to do the activity, as well as a route and a contact. We like to have a contact so if there's anything that comes up, we're able to make sure that we are in constant communication so that safety is not an issue. We also like to know the estimated attendance. That way we can make sure that the space that you have chosen is large enough to accommodate your group. Pues también Jen preguntó a Evette que si podría darnos un poquito de información en cuanto a lo de los requisitos principales para solicitar este tipo de permiso para una marcha o manifestación, a lo que Evette respondió de que más que todo es por seguridad. Se necesita primeramente un contacto, por ejemplo un número de teléfono con el cual ellos podrían, como por ejemplo la ciudad podría comunicarse con esta persona directamente por cualquier cosa que pueda ocurrir, hablando en cuanto a lo de la seguridad. Pues, por ejemplo, en este caso, si el espacio donde se va a llevar a cabo el evento o la marcha, en este caso, no es suficientemente grande, ellos pues pueden acomodar eso y ayudar para encontrar un espacio más grande. Otra de las cosas es también que la ciudad de Grand Rapids siempre está ocupada con muchísimos eventos que están ocurriendo en la ciudad. Entonces, por esa razón también es importante que haya una fecha, el día, la hora en que se va a llevar a cabo, y también tener más o menos un aproximado de cuántas personas van a estar participando en el evento para poder ellos poner todo en orden y pues que las calles también en donde van a marchar estén capacitadas y haya suficiente espacio para que las personas puedan marchar. Gracias. Thank you, Evette. Evette, is there a cost for a permit? No, there is not. The permit is free, and there are no fees associated with the expressive activities in the city. For more information on the guidelines or to see the administrative policy, you can visit our website, which is grandrapidsmi.gov. In the search engine, type in expressive speech or First Amendment, and it should come up where you're able to see a PDF of the guidelines and the policy, and you can print that and keep it with you. Pues preguntó Jen si hay algún costo para solicitar este permiso, a lo cual Evette respondió que no hay ningún costo para este tipo de permiso, que es completamente gratuito. Así que como ya está constituido, ¿verdad? Esta amenda, algo así se llama, amenda en español, en la Constitución, de que pues cada persona tiene libre expresión, y también por esa razón también es de que para este tipo de marchas o cosas no se requiere ningún costo para sacar este permiso, simple y sencillamente que hay que tener la comunicación indicada y adecuada, por supuesto, con los expertos, en este caso con la ciudad de Grand Rapids, para que ellos también puedan ayudar de una u otra forma y tener todo listo para, como mencionó ella anteriormente, y vuelvo y recalco, para la seguridad de todas las personas. Jen? Other than Grand Rapids Police, are other authorities involved? No, the OSE, which is the Office of Special Events, does not work with any other authorities beyond city departments. We plan for safety with GRPD, and we work with GRFD, which is the Grand Rapids Fire Department, for medical. We'll also work with traffic safety and mobility for those road closures if needed, or
If we need to block certain areas, we work with parks to make sure that the area is prepared for you as well as cleaned up afterwards. También hizo Jen otra pregunta. Aparte de la policía de Grand Rapids, ¿se involucran otras autoridades? Evette acaba de decirnos de que por supuesto que sí, están involucrados, como lo es el Departamento de Salud por cuestiones, por ejemplo, de médicas. También están involucrados, en este caso también ellos también trabajan con las personas encargadas del tráfico. Por ejemplo, si hay que mover el tráfico, pues ellos están encargados de ayudar con eso también para que la marcha se pueda llevar bien, pasiva y más que todo segura. Así que gracias, Jen. Thank you. As representatives of the city, what is your recommendation for our public in order to inform them so that it can manifest correctly according to the laws and statute of the city of Grand Rapids? My number one recommendation is to walk on the sidewalks, to obey all crosswalks, all signals, all signs, and to not use any sound amplifying devices. Jen acaba de preguntar como representantes de la ciudad de Grand Rapids, ¿cuáles son las recomendaciones para nuestro público con la finalidad de informarles para que se manifiesten correctamente conforme a las leyes y estatutos de la ciudad de Grand Rapids? Pues Evette acaba de mencionar simple y sencillamente que sigan o que sigamos las reglas. Caminar en las banquetas, esperar cuando se cambia, por ejemplo, a la luz para cruzar la calle, esperar a que puedan cruzar adecuadamente, como en este caso, esperar a que se ponga el signo para que usted pueda cruzar, no pasar así nada más. Esa sería una. Y la otra, Jen, olvidé la otra. Por favor, tampoco tomar en cuenta esto de no llevar bocinas, megafono, aplicación de dispositivos de sonidos que sean extremadamente fuertes, porque eso va a tener consecuencia y como les mencionamos al principio de esta entrevista, puede hacer que vayan a haber también arrestos. Así que si se va a hacer una marcha, pues que se haga pasiva y que se haga al pie de la letra, no en este caso, como no se sacaron los permisos adecuados en la ciudad, pues que sea nada más en las banquetas. Así que algo más, Jen, ¿alguna otra pregunta? Just the last question. Anything else you would like to add before we end the interview? Well, I'd like to thank you. This is such an important conversation to be had in the community, so we appreciate you giving the City of Grand Rapids some airtime to talk about this. We, the City of Grand Rapids, are committed to being an inclusive and welcoming city where all community members can peacefully exercise their freedom of speech in a public forum. We want to ensure the safety of the public and those who are going about their daily lives, including drivers, bicyclists, pedestrians, while respecting everyone's First Amendment right. But again, we are committed to being inclusive and welcoming where all community members can peacefully exercise their freedom of speech. Muchísimas gracias, Jen. Bueno, pues Jen preguntó a Evette, thank you so much, algo más que le gustaría agregar antes de terminar con esta entrevista. Pues Evette nos acaba de decir que lo más importante de esto es pues que ellos agradecen a la mejor GR por permitir traerles a cada uno de ustedes, a nuestro querido público, a toda la comunidad, a todo lo que está aconteciendo aquí en Grand Rapids, principalmente para su seguridad, que se lleve a cabo esta marcha pasiva, que pues todos tenemos la libertad de expresión, pero que lo hagamos de una manera pasiva, que lo hagamos de la manera que tiene que ser correcta, en este caso caminar por las banquetas, respetar las leyes del tráfico y también what else did you say? I forgot, I'm sorry. Well, I said that we're welcoming and we're inclusive and we want all community members to peacefully exercise their freedom of speech in the public forum, but we also want to ensure safety for all the public, for those going about their daily lives, including drivers, bicyclists, pedestrians, while also respecting everyone's First Amendment rights. Okay, también mencionaba de que es importante, ¿verdad?, que ellos están aquí para apoyar a todos, en este caso
a esta marcha que se va a llevar a cabo, pero que se haga pasivamente, siempre y cuando recordando, recalcando que debemos de respetar los derechos de cada persona, en este caso a los conductores, a los que van a estar manejando en las bicicletas, a las personas que van a estar caminando. Así que más que todo eso, y de verdad muchísimas gracias. Thank you so much, Evette, for this information and for your time to come to inform us about this everything that's going on the city. Absolutely. Thank you again for having us. It's been great to be a partner with you. Oh, thank you so much. Y pues muchísimas gracias también a Jen. Thanks for your time. And bueno, como les dijimos, por favor, tomemos las medidas, compartan esta información, ya que, como les mencionaba, mañana es 1 de mayo y pues mañana se llevará a cabo la marcha de Movimiento Cosecha y pues se tiene que hacer de la forma que es, ¿no? Recordar, recalcar que no se permiten que lleven dispositivos, tampoco bocinas fuertes que hagan muchísimo ruido, no se va a permitir eso, y también que caminen, que respeten también todo lo que es las luces de tráfico, también a los personas pedestrians, a las personas que van a estar caminando y a los ciclistas y motociclistas y más. Así que thank you so much for coming and we hope to see you next time. Yes, Thanks for your time. Thank you. You're welcome. Y pues esto ha sido todo por el momento. Gracias también a Jen por hacer las preguntas ahí en inglés. Digo, sin ella aquí somos un equipo, no sería posible. Así que yo también me despido. Mi nombre es Marixa de León y recuerden, estaré con ustedes mañana, si Dios permite, a partir de las 12 en punto del mediodía. Recuerden, las temperaturas están bajando cada día, pero igual la lluvia también continuará el resto del día. Así que por favor no guarde su paraguas. Cuídense muchísimo. Hasta mañana. Feliz martes, feliz tarde.